Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre algunos tipos de trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Es un trastorno de ansiedad bastante frecuente. Se caracteriza porque la persona que lo padece muestra comportamientos que pueden parecer extraños, algo que le ocurre en una gran variedad de situaciones y sin que haga falta que exista un desencadenante claro del malestar que experimentan. Este trastorno se caracteriza por las conductas obsesivas y compulsivas. Las obsesiones hacen referencia a los pensamientos, ideas o imágenes intrusivas que provocan preocupación y ansiedad y que aparecen una y otra vez en la mente. Las compulsiones son las acciones que se llevan a cabo para reducir la ansiedad que provocan las obsesiones. Por ejemplo, sales de tu casa y todo está bien, pero de repente comienzas con la idea de que quizá dejaste la puerta abierta. Así, comienzas a tratar de imaginar o a recordar todo lo que hiciste antes de salir de casa, pero la idea de que dejaste la puerta abierta sigue ahí. Entonces, la compulsión es regresar a casa y verificar que la puerta en realidad sí la dejaste cerrada. Trastorno por estrés postraumático. Este ocurre cuando un individuo sufre una situación traumática que le ha provocado un fuerte impacto emocional y estresante. Ocurre 1 o 2 semanas después de un incidente, accidente o situación. Por ejemplo, un intento de asalto. Al principio quizá la persona lo tome o trate de llevar su vida normal. Sin embargo, días después de ese suceso, comienza a sentir mucha preocupación por salir a la calle. Si el impacto emocional es muy grande, el malestar en las personas puede durar años y algunas necesitan apoyo psicológico porque son incapaces de superarlo por sí solas. Este tipo de trastorno de ansiedad se fundamenta en la memoria emocional. Los recuerdos relativos a una experiencia quedan almacenados. Los síntomas van a incluir revivir el trauma, es decir, van a revivir este trauma constantemente, por ejemplo, con pesadillas. Responder a estresores. La persona puede revivir el evento ante la presencia estresora, similar a la situación o a la escena del hecho. Por ejemplo, al escuchar ruidos fuertes o al reconocer un aroma similar. Ansiedad recidivante. El individuo experimenta ansiedad de forma regular, es decir, ya va siendo común o parte de la rutina. Problemas emocionales. La persona también experimenta problemas emocionales, por ejemplo, desinterés por las relaciones con los demás. Trastorno de pánico. Este se caracteriza porque la persona que lo padece tiene sensaciones de que se va a morir de manera inminente y de que le falta el aire. Dentro de los síntomas tenemos ataques de pánico inesperados y repetidos. Una vez que ha ocurrido el primer ataque de pánico, la persona piensa que va a ocurrir otro, al menos durante un mes. Preocupación por los síntomas del ataque de pánico. Por ejemplo, al pensar que es una enfermedad médica no diagnosticada o que va a sufrir un infarto.
cambios en su comportamiento habitual, como evitar hacer deporte por los síntomas que experimenta la persona. Los ataques suelen durar media hora y el pico se da a los 10 minutos aproximadamente. Su frecuencia puede variar desde varias veces al día hasta una vez cada pocos años. Trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación o ansiedad la mayoría del tiempo, durante varios meses y no solo en situaciones que pueden causar estrés. Las preocupaciones son persistentes, ocurren la mitad de los días o al menos durante 6 meses. Son intensas, irracionales e interfieren en el funcionamiento normal de alguna área de la vida de la persona afectada, por ejemplo, el trabajo, los amigos o la familia. Se fundamenta en una sensación de malestar difuso que no surge en un contexto específico o con un estímulo concreto, es decir, no saben el por qué tienen esta sensación. Es por ello que la terapia psicológica es imprescindible para combatir esta alteración psicológica. No hay que confundir la fobia social con ser tímido, puesto que la fobia social es un trastorno serio y las personas que lo sufren se sienten tan mal ante las situaciones sociales que son incapaces de controlar su miedo y su ansiedad, por lo que a menudo evitan este tipo de situaciones. Sentir timidez por hablar en público es normal, pero cuando ese miedo y ansiedad interrumpen el funcionamiento habitual de la vida del individuo, se vuelve un problema severo. Las personas que padecen fobia social pueden evitar todo tipo de situaciones sociales, incluso, por ejemplo, salir a la calle o tal cual salir. La agorafobia es el temor obsesivo a espacios abiertos o descubiertos. A diferencia de la fobia social, en la fobia social hay un temor a que sean juzgados u observados por otras personas. Aquí, en la agorafobia, es ese temor irracional a no poder contar con la ayuda de los demás en un momento de urgencia. Por eso el espacio abierto como tal causa esa sensación de que algo malo puede suceder ahí y que no haya una ayuda por parte de los demás. Crisis de angustia. Ataques de pánico en una situación en específico o en ocasiones simplemente es el ataque de pánico sin saber el por qué. De repente estás en tu rutina y de pronto empiezas a tener esa sensación de miedo, no sabes por qué. Puede que te agarres llorando, puede que te quedes quieto completamente, que no reacciones. Aquí va a depender de la persona. En ocasiones, este tipo de crisis de angustia se da por algo de hace muchísimo tiempo que nosotros reprimimos. Claustrofobia. Es el temor obsesivo a espacios cerrados o limitados. Podríamos decir que es lo contrario a la agorafobia. Alguien con claustrofobia se va a sentir a gusto en espacios abiertos o descubiertos, pero en un espacio cerrado o limitado va a tener esta sensación de angustia. El origen va a depender evidentemente de cada persona. Acrofobia. Es el temor irracional a las alturas.
estas personas sienten vértigo. Puede ser desde viajar en avión, pero, por ejemplo, estar en el segundo piso y asomarse por la ventana es prácticamente imposible para estas personas. Ansiedad inducida por sustancias. Estas se pueden deber a drogas, fármacos, café o tabaco. Aquí, evidentemente, va a depender la cantidad que se consume y, sobre todo, nuestro organismo qué tanto tolera o no este tipo de sustancias. Por ejemplo, hay quienes todos los días toman un café y simplemente actúan normal, pero hay otras personas que tomando una taza de café comienzan a sentir como temblores. Por eso, repito, aquí va a depender de cada persona. Estrés agudo. Este surge inmediatamente después del trauma. Por ejemplo, ver un accidente automovilístico y, dependiendo la persona, se paralice o comience a temblar, llorar, etc. Ansiedad por enfermedad médica. Aquí puede ser por una alteración del organismo, alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, entre otros, o también debido a una enfermedad hormonal. Fobias específicas. Las fobias son miedos irracionales a un estímulo específico. Por ejemplo, una situación, un objeto, un lugar o un ser vivo de cierta especie. Por tanto, cuando una persona sufre este trastorno, hace todo lo posible por evitar esa situación u objeto que causa ansiedad y malestar. Existen distintos tipos de fobias, por ejemplo, a las arañas, a los payasos, entre otros. En el caso de las fobias, a diferencia del miedo normal, por ejemplo, el toparse presencialmente con una serpiente causa un cierto miedo, pero en la fobia, incluso hasta con ver la imagen de la serpiente, va a causar muchísima angustia. Simplemente verlo en la televisión ya no lo va a tolerar. El origen de la fobia va a depender de cada persona. Como tratamiento, aquí va a depender de cada persona qué es lo que necesita. Hablando, por ejemplo, psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapias de exposición o tenemos también lo que son los medicamentos, fármacos, para tratar de tranquilizar al paciente. Pero, repito, aquí depende lo que los especialistas consideren adecuado para cada caso. Si tienes alguna duda con respecto a los trastornos de ansiedad, es recomendable que acudas con un especialista para que te dé la orientación adecuada. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.